Buenos días, estudiantes. Vamos a empezar con esta semana 13 en física. En esta oportunidad vamos a continuar con electricidad, pero vamos a estudiar ahora ya la corriente eléctrica, ya no las cargas eléctricas en reposo, sino en movimiento. Por supuesto, vamos a tener en cuenta los conceptos anteriores de las dos últimas semanas, donde comenzamos con electricidad, pues, ¿no? Entonces, como es de costumbre, le voy a compartir mi pantalla para poder comenzar. Bien, entonces estamos en la semana 13. Corriente eléctrica y circuitos eléctricos. Vamos a hacer una muy breve introducción, como siempre, a estos dos temas que vamos a estudiar. Por supuesto que uno es consecuencia del otro. Primero hay que comprender el concepto de la corriente eléctrica y ahí inmediatamente su aplicación es circuitos eléctricos. Así como la semana pasada, ¿se acuerdan? Semana 12. Primero se comprendió el concepto de potencial eléctrico y ahí se estudió condensadores, ¿no? Circuitos de condensadores, ¿no? Conexiones de condensadores. Acá, de manera análoga, comenzamos primero con el concepto de corriente eléctrica y de ahí ya finalmente la aplicación a circuitos eléctricos, ¿no? Pues ahí pueden ver en estas imágenes animadas los dos conceptos que vamos a estudiar. Arriba, en la figura animada que está arriba, está el concepto de la corriente eléctrica, ¿no? Como pueden ver ahí, esas bolitas significa movimiento, ¿no? O flujo también se llama. ¿Flujo de qué? De cargas eléctricas. Y eso constituye lo que se llama corriente eléctrica. En ese anillo metálico que ven ahí, fluye la corriente eléctrica, o mejor dicho, hay flujo de cargas eléctricas, por eso el foco se enciende, ¿no? Arriba, ¿no? Y ahora también distintos objetos como focos, etcétera, se pueden conectar entre sí, ¿no? En un circuito, el cual es alimentado por una batería o pila, ¿no? Cuando se hace eso, entonces ya se llama circuito eléctrico, ¿no? Entonces todas las figuras entonces son de circuito eléctrico, ¿no? Pero a su vez está involucrado, como pueden ver, la corriente eléctrica, porque si no hay corriente eléctrica, los focos que ven ahí no se encienden o tampoco se apagan, ¿no? Lo que vamos a estudiar al final en circuitos eléctricos, que es bien común, son las conexiones de resistencias, ¿no? Los focos tienen resistencias. Entonces vamos a estudiar esas dos conexiones que están ahí abajo, ¿no? La que está en la figura inferior izquierda es conexión de focos en serie y la figura inferior de la derecha, conexión de focos en paralelo, ¿no? Y esas conexiones son completamente opuestas, ¿no? Completamente opuestas, como pueden ver ustedes, ¿no? O sea, la conexión está en serie, basta que saque un foco para que se apaguen los otros, ¿no? En cambio, si está en paralelo, yo puedo sacar un foco, pero los otros siguen prendidos, ¿no? Por ejemplo, en las casas, ¿no? Aquí en las casas, en todas las viviendas, las conexiones son en paralelo, por eso ustedes pueden apagar un foco, pero los otros, ¿no? Siguen encendidos, pueden seguir encendidos, ¿no? Ya, esas conexiones son entonces en paralelo. Bien, entonces esto es lo que vamos a estudiar en esencia. Como pueden ver, esta figura resume prácticamente todo lo que vamos a estudiar, con solo imagen, ¿no? Con solo imagen. Entonces ahora sí, podemos comenzar estudiando la corriente eléctrica. Pasemos entonces al primer punto, concepto de corriente eléctrica, ¿no?
Afortunadamente es bien simple, ¿ah? Es bien simple. Imagínense el flujo de agua en un río, ¿no? En un río, el agua siempre fluye desde un lugar de mayor altura, mayor energía potencial gravitatoria, hacia otro lugar de menor altura, menor energía potencial gravitatoria. Por eso el flujo de agua en un río termina en el mar, ¿no? O llega al mar, ¿no? Ya, esa misma idea se traslada al concepto de la corriente eléctrica, igual que el calor siempre fluye desde un lugar de mayor temperatura hacia otro de menor temperatura, o sea, debido a una diferencia de temperatura en general, ¿no? Debido a una diferencia de temperaturas en general, ¿no? Igual la corriente eléctrica fluye debido a una diferencia, decirse, de potencial eléctrico entre dos puntos de un conductor. Por ejemplo, eh, aquí tienen nuevamente un conductor cilíndrico en el cual está fluyendo la carga eléctrica de izquierda a derecha, como indica la flecha. Pero ¿por qué ocurre eso? Porque hay una diferencia de potencial eléctrico o equivalentemente de energía potencial eléctrica. Pero ya saben, ya les dije en las semanas anteriores que el concepto de potencial eléctrico es más útil que el de energía potencial en electricidad, ¿ya? O sea, voltaje, diferencia potencial o voltaje, ¿no? Bien, entonces ahí, esa es una imagen donde solamente se le indica la dirección en que fluye, ¿no? La corriente eléctrica. Ahora, el flujo neto siempre va desde un lugar de mayor potencial hacia otro de menor potencial, ¿no? Así como el calor siempre, ¿en qué dirección va? De un lugar de mayor temperatura, de manera natural, ¿eh? Estoy hablando de manera espontánea, de un lugar de mayor temperatura hacia otro de menor temperatura. Acá también, ¿no? Cuando el potencial de un extremo es mayor que en el otro, en esa dirección, de mayor a menor, fluye la corriente, como pueden ver aquí en esta otra imagen. ¿Ven? El potencial en A, ustedes observan acá, el potencial en A debe ser mayor que en B. Solo así va a existir un flujo neto en esa dirección, ¿no? Ahora, pueden haber, ¿qué cargas? Pueden haber electrones, iones, positivos, negativos, ¿no? El hecho es que fluye en esa dirección. Ahora, y va a existir, cuando fluye la carga eléctrica, va a existir un campo eléctrico, porque es el campo eléctrico o la fuerza eléctrica la que hace trabajo para mover a las cargas, ¿no? Las cargas positivas se moverán, por supuesto, en la dirección del campo eléctrico, y si hubiera negativas, en la dirección opuesta, ¿no? Acá se está poniendo el ejemplo de carga positiva nada más, ¿no? Pero también pueden haber negativas. En total, entonces hay un flujo neto siempre en una sola dirección, ¿no? Entonces, como pueden ver acá abajo, el potencial en A es mayor que en B, por eso la dirección del flujo de carga eléctrica es de mayor potencial a menor potencial. Eso es entonces el concepto de la corriente eléctrica. Aquí vamos a dar unas cuantas observaciones sobre esto. Miren, en un conductor sólido, según la teoría atómica, la corriente eléctrica se debe al movimiento de electrones libres, ¿no? ¿Qué son los electrones libres? Son los que se han desligado de los átomos al cual pertenecían y son los que conducen, o portadores, se puede decir, ¿no? De la corriente eléctrica. Eso se llama electrones libres, o sea, los que han quedado desligados de los átomos. O sea, ya no están ligados a los átomos. Ya, ahora en los fluidos conductores, cualquier líquido o gas conductor, ¿no? La corriente se debe al movimiento principalmente de iones positivos y negativos, principalmente eso, pero también puede haber electrones, por supuesto. Y principalmente iones positivos y o negativos, ¿no? Ahora, la corriente eléctrica que vamos a tener en cuenta en la teoría se llaman corriente convencional, como dice acá. Debe entenderse como la que tiene dirección opuesta al movimiento de los electrones libres. ¿Ven? Es decir, la misma dirección del movimiento de las cargas positivas, porque las cargas positivas se mueven en una dirección, en la dirección del campo eléctrico, y las negativas, como los electrones o iones negativos, se mueven en la dirección opuesta, ¿no? Ya, eso hay que tener en cuenta. Ya. A eso se llama corriente convencional.
Y la corriente que se ha definido aquí, en realidad se llama corriente continua, ¿no? Ahora, esta imagen que ven aquí es lo que está escrito en la segunda observación, ¿no? Esta flecha que ven acá indica la corriente convencional, ¿ven? Tiene dirección opuesta al movimiento de los electrones libres. Imaginen que estas bolitas con signo negativo indican electrones, ¿no? ¿Ya? Libres, ¿no? Se mueven hacia la izquierda. Entonces la corriente convencional siempre va a ser opuesta, ¿ya? Al movimiento de los electrones libres, y esa es la que se va a considerar en la teoría, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que se va a considerar en la teoría. Eso tiene que quedar claro, porque a veces hay confusión en esto, ¿no? Por eso la imagen está ayudando bastante, ¿ven? Ahora, la corriente eléctrica que estamos definiendo aquí, que se está definiendo, es la llamada corriente continua o directa, también se llama, ¿ya? Continua o directa, ¿no? Porque va siempre va de un lugar de mayor potencial a otro de menor potencial, o sea, en una dirección. Por esa razón. ¿Ya? Entonces, aclarado este punto del concepto de la corriente eléctrica, ya podemos definir ahora la cantidad física que describe y cuantifica esta propiedad física fundamental que se llama corriente eléctrica. La cantidad física se llama intensidad de corriente y se considera una cantidad física fundamental, ¿no? Intensidad de la corriente eléctrica. Y va a ser la notación que vamos a usar, I mayúscula, ¿ya? Para denotar la intensidad de la corriente eléctrica. Entonces, ¿qué indica? La cantidad de carga eléctrica que pasa por un conductor en un intervalo de tiempo. Bien, bien sencillo la definición. Eso escrito matemáticamente es más exacto, miren. ¿Ven? Esa es la definición, ¿ven? Y se define, entonces, estas tres rayitas significa se define, ¿no? A veces a veces se pone igual, ¿no? A veces se pone esta tres, a veces se pone igual, pero ya se sabe que es definición, ¿no? Se define como la carga eléctrica neta, o sea, el flujo neto, por supuesto, en un intervalo de tiempo. Matemáticamente, o mejor dicho, ya usando las notaciones acostumbradas, Q va a indicar, va a denotar la carga eléctrica y T el intervalo de tiempo. ¿Ya? La unidad es fundamental, ¿no? Es el amperio de la intensidad de la corriente eléctrica. Acá tienen, como pueden ver, un ejemplo de la intensidad de la corriente eléctrica para poder encender un foco, ¿no? Tenemos una pila. La pila se va a mostrar eso más adelante, o la batería hace trabajo de menor a mayor potencial para impulsar a la carga eléctrica, a poner en movimiento la carga eléctrica, para impulsar, y por eso se genera la corriente, ¿no? La pila entonces genera la corriente que ven esas flechas y el foco se enciende, ¿eh? ¿Ya? El foco se enciende. Bien, esta es entonces la definición de intensidad de corriente eléctrica que vamos a tener en cuenta. Podemos pasar, antes de seguir con el otro tema, podemos pasar a ejercicios. Sección ejercicios, a ver el primer ejercicio de esta semana 13. Dice, un conductor sólido tiene un área transversal de 10 milímetros cuadrados. No olvidar que un milímetro es 10 a la menos 3 metros, o sea, la milésima parte de un metro. Un milímetro al cuadrado será, lo elevan al cuadrado, ¿no? Un milímetro cuadrado lo elevan al cuadrado será 10 a la menos 6 metros cuadrados, ¿no? Un milímetro cuadrado. Porque si un milímetro es 10 a la menos 3 metros cuadrados, que diga, si un milímetro es 10 a la menos 3 metros, ¿no? Al cuadrado será a la menos 6 metros cuadrados. Ya, determine el número de electrones libres, por supuesto, ¿no? Que atraviesa dicha sección transversal en 5 segundos, cuando la intensidad de la corriente es 3,2 amperios. Ahí le dan la magnitud de la carga del electrón, observen. Entonces la solución es inmediata. Hay que tener en cuenta nada más la cuantización de la carga, ya que le están pidiendo el número de electrones, o sea, N le están pidiendo, N, ¿no? El número de electrones libres, ¿no? Que pasan
a través de la sección transversal. Entonces, de la definición de intensidad de corriente eléctrica, reemplazamos en lugar de Q, ponemos N por E, ¿no? O sea, el número de electrones por la magnitud de la carga del electrón. Y ya está. Hay que despejar N. Voy a despejar N, miren, fácil. Va a quedar I por T dividido entre E, ¿no? I por T dividido entre E. Y reemplazamos los datos. Ojo que no se va a usar este dato de 10 milímetros cuadrados porque acá no aparece el área, ¿no? Pero para otro ejercicio que se puede, para otra pregunta, mejor dicho, que se puede plantear aquí mismo, se puede plantear otra pregunta, ahí sí, ¿no? Se puede considerar ese dato del área. Aquí no, no es necesario. Entonces reemplazamos I 3,2, el tiempo es 5 segundos, de abajo 1,6 por esa es la menos 19 Coulomb. Carga el electrón, esto es bien sencillo, miren. 3,2 entre 1,6 es 32 entre 16, o sea, 2, pues, ¿no? 2 por 5, ahí está 2 por 5. Este que ven acá sube, 10 a la menos 19 lo suben. 10 a la 19 lo suben y queda 10 a la 19. O sea, 10 por 10 a la 19 es lo mismo que poner 10 a la 20. Pues esa es la respuesta, ¿no? Es inmediato el problema. No hay mayor grado de dificultad después de reemplazo directo. Entonces, el cálculo es sencillo. Grado de dificultad mínimo es esto, ¿no? Entonces debemos seguir avanzando. Debemos seguir avanzando. Antes de pasar al siguiente ejercicio, debemos, por supuesto, ahora pasar al concepto de la resistencia eléctrica, ¿no? Es el siguiente concepto que vamos a estudiar. Resistencia eléctrica. ¿Qué significa resistencia eléctrica? Oposición. Todos los conductores, todos, así como están escuchándome, todos los conductores de la electricidad presentan oposición al paso de la corriente eléctrica. Y es una propiedad, por supuesto. Miren, acá tienen una imagen para que le ayude a entender eso de manera bien simple, ¿no? ¿Ven? Por ejemplo, vamos a suponer que esa carga, ese flujo de carga quiere pasar hacia la derecha. Entonces, siempre el conductor va a presentar, es una propiedad de los conductores, oposición, ¿no? Siempre va a presentar oposición. Eso se llama resistencia eléctrica. Los conductores no dejan pasar sin dificultad la carga eléctrica, no se oponen. ¿Y saben qué ocurre? Ustedes ya lo han notado en la vida cotidiana. El objeto que funciona a electricidad, ustedes saben que se calienta, ¿no? Disipa calor, ¿no? Ustedes tocan cualquier objeto que funcione a electricidad y se calienta, es decir, aumenta su temperatura, disipa calor, ¿no? Ya, esa es una manifestación de la corriente eléctrica. Ahora, vamos a definir la corriente eléctrica para el caso de un conductor recto primero. Acá al costado tienen un conductor recto, como pueden ver, de sección A, sección transversal de área A, longitud L, y es un material conductor, ¿no? Ya bien, en un conductor lineal como esto, se cumple una ley que dice que la resistencia eléctrica es directamente proporcional a la longitud del conductor, inversamente proporcional al área de la sección transversal. La constante proporcionalidad se considera esa letra ρ, no olvidar que esta letra de acá es ρ, ¿no? Que antes se usaba para denotar la densidad, bueno, pero ahora va a denotar la resistividad eléctrica del material conductor. La unidad es el ohmio, ¿ya? O ohm simplemente también se le puede llamar. Ohmio u ohm, así se le llama, ¿ya? Ohmio u ohm. La unidad de la resistencia eléctrica, el símbolo es la letra omega mayúscula, esta que está acá, ¿no? Es el símbolo. Ya. Entonces, esta fórmula nos dice, pues, que
Esta fórmula nos dice que si el grosor del conductor es uniforme, es un solo grosor, una sola área transversal, a mayor longitud, o sea, mayor L, mayor será la oposición, o sea, la resistencia. A menor longitud, menor será la resistencia. Ya, ¿qué más? ¿Qué más nos dice esta fórmula? Nos dice que si la longitud del conductor, por ejemplo, es constante, la longitud del conductor es constante, o sea, esto es constante, cuanto mayor área tenga, o sea, cuanto más grueso sea el conductor, menor va a ser la resistencia eléctrica que va a presentar. Y cuanto más delgado sea, o sea, menor área, transversal acá abajo, mayor va a ser la resistencia que va a presentar el conductor. ¿Ya? Eso es entonces el significado de esta ecuación. Ahora, la resistividad eléctrica caracteriza al material. Se va a considerar constante para el intervalo de temperatura que nosotros más o menos experimentamos en condiciones normales, por ejemplo, en primavera, como estamos ahora, ¿no? Más o menos entre 18, inclusive menos, para muchos materiales, es entre menos de 18 y 25, ¿no? Puede ser inclusive entre 15 y 25, ¿no? Ese rango de 10 grados Celsius. Para muchos materiales conductores la resistividad es una constante, ¿no? O sea, no varía, ¿no? Pero vale la pena esas observaciones. Primera observación, entonces, acá. A ver, primera observación. Dice lo siguiente. En general, la resistencia eléctrica depende de la naturaleza del conductor. Como le dije, caracteriza al conductor. El cobre tiene su propia resistividad eléctrica. El cobre tiene una resistividad eléctrica, o sea, mayor oposición, por ejemplo, que el plomo. Igual, para la sangre hay una resistividad eléctrica, para el agua también, ¿no? Y ahí está lo que les dije, lo que les comenté ahorita, ¿no? Otra observación es que eh, los resistores se le llama al objeto que presenta resistencia eléctrica, ¿no? Un pedazo de cobre, por ejemplo, que tengan ustedes, ¿no? O plomo, ¿no? Eso se le llama también resistor, ¿eh? En realidad. Pero para ser más exacto, en realidad un resistor comercial, ¿no? Comercial, ¿no? Tiene empaquetadura cilíndrica, ¿no? Y con bandas de colores, así como pueden ver acá. Eso se llama resistor. Y la propiedad de esto, la propiedad que presenta este objeto que ven ahí, se llama resistencia en realidad. Lo que pasa es que muchos autores de libros, por abreviar, no hablan de resistores, le hablan resistencia y punto, ¿no? Ya se sabe que corresponde a un resistor, ¿no? Pero el resistor es el objeto físico, como el que ven ahí. Eso es el resistor. O sea, esto es el resistor, el objeto físico. Y la propiedad física, o sea, mejor dicho, ya el objeto que no es físico, la propiedad física, pero no es físico, ya no es un material, no es un objeto material, es la resistencia. Es la resistencia. Por ejemplo, eh, una persona es el objeto físico. Su carácter no es un objeto físico, el carácter de la persona, sino es su propiedad. Su propiedad asociada al objeto físico, o sea, al cuerpo de la persona. Por eso se le llama propiedad física. ¿Ya? Entonces hay que distinguir, ya, una cosa es objeto físico y otra cosa es propiedad del objeto físico, que se le llama también propiedad física. ¿Ya? Entonces la resistencia y la propiedad física. Ahora, los diagramas comúnmente se usa esta representación, ¿ya? En forma de diente de una sierra, ¿no? En los diagramas se usa comúnmente esto, ¿ya? Entonces, ahora sí, podemos pasar a ver ejercicio. Antes de pasar al siguiente, ¿no? Porque continuamos con esto de la resistencia eléctrica, todavía continúa ahorita. Vamos a ver si hay otro ejercicio que nos muestre la fórmula anterior, si no continuamos con la teoría, ¿ya? A ver.
Sí, sí podemos resolver este problema con lo que hemos estudiado hasta el momento. Ahí está, dice un conductor metálico, como vamos a ver, tiene 4 metros de longitud y un área transversal, ahí le dan ya el área en metros cuadrados, ¿ah? Miren, 0,054 metros cuadrados. El conductor tiene una resistencia eléctrica y ya le dan, miren, la resistencia eléctrica 2,7 por 10 a la menos 7 ohmios por metros, esa es la unidad ya de la resistencia eléctrica. ¿Cuál es su resistencia eléctrica? Resistividad, ya saben, es lo que caracteriza al material, ¿no? O sea, que no depende solamente depende de la naturaleza del material y también de la temperatura en general. ¿Ya? La resistencia eléctrica es una propiedad, pero ya de todos los materiales, ¿no? De todos los materiales. Entonces, de la ecuación, ¿ven? Esa es la ecuación que hemos visto ahorita. Resistencia igual resistividad longitud sobre área. Vamos a reemplazar datos. Nada más, eso es todo, ¿ven? Este problema es grado de dificultad mínimo porque es sustitución directa, ¿ven? Ahí pueden ver la resistividad 2,7, acá está, acá el costado del 4 es la longitud del conductor y el área está abajo, ¿eh? Pero 0,054 abajo lo pueden escribir como 54 por 10 a la menos 3, ¿no? Si ustedes observan acá, esto es 2, ¿no? 4 entre 2 queda 2. Ahora suban esto al numerador. Entonces eso le va a quedar al toque, ¿ven? Al toque le va a quedar 10 a la menos 5, porque al subir queda 10 a la 3 por 10 a la menos 1, 10 al cuadrado, por 10 a la menos 7, 10 a la menos 7. Y eso es todo. Ahí termina. Ahí termina el problema. Es sustitución directa, grado de dificultad mínimo, ¿no? Grado de dificultad mínimo. Vamos a cambiar de color de escritura un ratito. Voy a cambiar de color para que se diferencie. Bueno, vamos a ponerle color rojo. ¿Ven? Color rojo vamos a poner. Ya. Ahora sí. Ya. Veamos más teorías sobre resistencia eléctrica. Hay otra manera, otra ley que permite determinar, explicar y determinar la corriente eléctrica. Se llama ley de Ohm, ¿no? Y es lo que vamos a estudiar a continuación. Ley de Ohm. La diferencia, dice, de potencial entre dos eléctricos, entre dos puntos de un metal, ¿no? Es directamente proporcional a la corriente o la intensidad de la corriente, es decir, ¿no? Que pasa por él, ¿no? Miren, aquí tienen un conductor, ¿de acuerdo? Por el cual fluye carga eléctrica. Ahí hay partículas cargadas que están fluyendo, ¿no? Para que fluya, como vimos al comienzo de la clase, tiene que existir una diferencia potencial. ¿Hacia dónde está fluyendo la carga? De izquierda a derecha, ¿no? Entonces el potencial a la derecha debe ser, a la izquierda, perdón, debe ser mayor que el potencial hacia el lado derecho. Por eso las partículas fluyen de izquierda a derecha. En otras palabras, hay una diferencia de potencial ahí. Y por consiguiente, va a existir una corriente eléctrica en esa dirección, de mayor a menor potencial, cuya intensidad es I. Lo que está escrito ahí arriba de la ley de Ohm es esto, miren. Una relación directamente proporcional entre la diferencia de potencial y la intensidad I de corriente. ¿Quién es la constante proporcionalidad acá? Esto que estoy resaltando, R. Es decir, la resistencia eléctrica.
La ley de Ohm permite determinar la resistencia eléctrica de un conductor metálico, así como están escuchando, ¿eh? Metálico. De manera natural, la gran mayoría de metales cumple esta ley, pero a temperaturas más o menos ambiente, entre 15 y 25, ¿no? Pero ya cuando la temperatura es muy baja o muy alta, ya no se cumple, ¿no? La constante de proporcionalidad, vuelvo a repetir, es la resistencia eléctrica, ¿ya? Esta es la ley de Ohm. Esta es la ley de Ohm. Pero es más restringida, así como están escuchándome, una observación antes de pasar a las observaciones, una observación que no está escrita en las siguientes. ¿Por qué no está escrita? Porque ahí está el enunciado, ahí está la observación, miren el enunciado, dice un metal, o sea, conductor metálico. Una observación es que esta ley, esta ecuación para determinar la resistencia eléctrica, por ejemplo, se cumple para metales, gran mayoría de metales, a temperatura más o menos ambiente. Por ejemplo, para el agua no se cumple, para la sangre no se cumple. Es más restringida. Ahora, pero ustedes dirán, ¿pero se puede preparar un conductor de manera que cumpla esta ley? Sí, sí se puede preparar. Por ejemplo, puede utilizarse agua, se prepara un conductor y cumple esta ley, pero eso ya no es natural, por supuesto, ¿no? Y se llama conductor óhmico, ¿no? En general, ¿no? Todo conductor óhmico satisface entonces, así se le llama, a todo conductor que cumple la ley de Ohm, ¿no? Ya, entonces, otras observaciones o esta otra observación vamos a tener en cuenta, ¿no? Miren, la gráfica que caracteriza la ley de Ohm es una línea recta inclinada. Si se grafica, observen, miren el voltaje en función de la corriente, por ejemplo, el voltaje en la vertical, la corriente en la horizontal, pero también puede ser al contrario, ¿eh? No importa, siempre va a salir una recta. Si ustedes ponen arriba corriente en la vertical y en la horizontal voltaje, igual, va a salir igual, una línea recta. Es equivalente, ¿ya? No importa dónde ponga la corriente, no importa dónde ponga el voltaje, no importa dónde lea la corriente, dónde lea el voltaje, va a salir una línea recta inclinada, ¿ya? O sea, esto, ¿ven? Eso va a salir. Y podemos leer, ¿no? Podemos leer corrientes y voltajes, o voltajes y corrientes, como gusten, ¿no? Si leemos una corriente I, le debe corresponder un voltaje delta de B. Si leemos una corriente el doble, vamos a leer un voltaje el doble, o viceversa. Si duplicamos el voltaje, se duplica la corriente. Acá también, si se triplica la corriente, es porque se ha triplicado el voltaje. Si se cuadruplica la corriente, es porque se ha cuadruplicado el voltaje. ¿Ven? Ahora, la recta está inclinada, ¿de acuerdo? La recta está inclinada. Hay un ángulo ahí. Hay una inclinación de la recta. Pues bien, eso se llama pendiente. Si tomamos la tangente del ángulo que forma la recta, con, por ejemplo, con el eje horizontal de la corriente, este ángulo alfa, tomamos la tangente de cualquier par de valores que ustedes están viendo ahí en la figura, siempre va a dar esta razón que ven ahí, constante. Siempre va a ser constante. ¿Y qué representa? La resistencia eléctrica. ¿Sí? Representa la resistencia eléctrica, ¿no? Entonces, cada vez que ustedes vean en un problema una línea recta inclinada en una gráfica voltaje, corriente o corriente-voltaje, no importa el orden, si el voltaje está en la vertical o en la horizontal, eso no importa, ¿ya? Si ustedes con toda seguridad dicen, ya, ese conductor es óhmico, o sea, cumple la ley de Ohm, ¿ya? Cumple la ley de Ohm. Ahora sí pasemos a ejercicios donde utilicemos la ley de Ohm, pues, ¿no? A ver, nuevamente volvemos a ejercicios. Nos habíamos quedado por acá, pero creo que están desordenados, así que vamos a tener que eh, seleccionar uno. A ver, voy a seleccionar uno que corresponda a la ley de Ohm. Ojalá que haya, si no, seguimos avanzando. Sí hay, ¿ya? Sí hay, mire, acá hay uno, ve. Mire, acá hay uno.
Miren, ¿ven? Por ejemplo, acá se ha graficado la corriente en la vertical y el voltaje en la horizontal. No importa eso, no importa. Siempre va a salir una recta. No importa dónde lea la corriente, en la horizontal o en la vertical, ¿no? O dónde lea el voltaje, en la horizontal o en la vertical. ¿Ya? Eso no importa. Es equivalente, es irrelevante eso. Siempre van, para un voltaje vamos a leer una corriente o para una corriente un voltaje. Y la línea recta va a indicar que cumple la ley de Ohm. Se aplican entonces diferentes voltajes, dice, a dos conductores A y B. Ahí están sus gráficas, recta rojo y recta azul. ¿Y a cuál es la relación, o sea, la razón de la resistencia del conductor A sobre la resistencia del conductor B? A ver, vamos a acá a la solución. Para el conductor A, vamos a leer los datos, ¿saben? Miren la recta de rojo, ¿ya? Esta que estoy indicando con el puntero, miren esta recta, ¿ya? Todos están viendo la recta, ¿de acuerdo? Ya, para este voltaje de 3, ¿qué corriente tenemos? 12 amperios. Entonces voy a usar la ley de Ohm. Se cumple esto, ¿no? Voy a escribir, miren. En su mente tiene que estar la ley de Ohm, pero con la práctica ustedes ya no van a estar escribiendo. A veces ya de frente uno escribe lo que le piden, la resistencia o la corriente, pero ya saben, esto es lo que hemos visto ahorita de la ley de Ohm. R por I o I por R, como quieran, ¿no? Ya, ahí está. De ahí despejan lo que nos interesa, ¿no? Que es la resistencia. Entonces, despejando R, que para el conductor A, queda el voltaje del conductor A sobre la intensidad del conductor A, ¿ven? Y ustedes pueden leer cualquier par de valores, ¿no? Por ejemplo, acá hay un par ya conocido, ¿no? Miren la recta de rojo, hay un par ya conocido. Por ejemplo, hemos leído que para 3 voltios la corriente es 12 amperios. Entonces, por eso ponemos acá arriba 3 voltios, ¿ven? Abajo 12 amperios, un cuarto de ohmio, ¿ven? Esa es la resistencia del conductor A. Análogamente para el conductor B, voltaje del conductor 20, corriente. Leemos un par de valores, ¿saben? Para el conductor B. Cuando el voltaje es 6 voltios en el conductor B, ¿la corriente cuánto es? 12, pues, ¿no? Escribimos 6 acá, arriba, abajo 12, un medio, ¿eh? O sea, medio ohmio, ¿no? Y le piden la razón, así que hay que dividir. Al dividir la resistencia de A entre la resistencia de B, escribimos un cuarto la resistencia de A, la de B un medio, eso va a quedar 2 cuartos, o sea, un medio, o sea, 0,5. Es decir, la resistencia de A es la mitad de la resistencia de B. Como bien vieron, como han visto desde el comienzo de la solución, ¿no? Y ya está, ese es todo. La razón es 0,5. La razón es 0,5. Esa es la razón que le pide. Este es el único problema, creo, directo, así como están escuchándome, donde se aplica solo la ley de Ohm. A veces se combina la ley de Ohm con la otra ley que hemos estudiado hace un momento, ¿no? A veces se combinan también con otros conceptos, como vamos a ver ahorita, pero este es el único problema donde se aplica solamente la ley de Ohm, ¿no? ¿Ya? Bueno, esto está ordenado como problema 8, ¿no? Debería ser problema 3, ¿no? Así que ya creo que no hay más ejercicio que se aplique directamente la ley de Ohm. Estoy viendo por acá en mi documento de PowerPoint. No hay, ¿eh? No, así que hay que seguir avanzando más con la teoría. No queda otra. Y sigamos con la teoría. Entonces, siguiente concepto importante. Siguiente concepto importante, potencia eléctrica. ¿Qué significa? Rapidez con que la energía eléctrica se transforma en calor u otra forma de energía. En particular, en un conductor eléctrico se cumple esto. Pero esto no se olviden, la potencia es trabajo entre tiempo, ¿ah? Acuérdense. De ahí sale esta fórmula, ¿no? Potencia, trabajo entre tiempo, ¿de acuerdo? O energía entre tiempo, ¿no? Energía entre tiempo, potencia, ¿no?
Pero trabajo, acuérdense de la clase pasada, es carga que se mueve. Trabajo en un campo eléctrico, ¿se acuerdan la semana pasada? Por el campo eléctrico. Esto entre el tiempo, ¿no? Ahora, la carga dividida entre tiempo es intensidad de corriente, ¿no? Perdón, esto es voltaje. Trabajo en un campo eléctrico es carga por voltaje. O sea, la carga que se mueve, ¿se acuerdan la semana pasada? Por voltaje. Ahora, carga entre tiempo es intensidad, ¿no? Entonces queda la fórmula, la definición de potencia eléctrica como intensidad por voltaje. Miren, ¿por qué dice rapidez con que la energía eléctrica se transforma en calor u otra forma de energía? Porque miren, cuando ingresa energía eléctrica a través, por ejemplo, de la línea de voltaje que tenemos en los tomacorrientes, no toda esa corriente eléctrica que nos, esa energía eléctrica que nos venden, ¿no? Es útil, no todo es útil. Para prender un foco, por ejemplo, no todo es útil. Una parte, y a veces una pequeña parte de la energía eléctrica que nos venden, solamente un 10% con nada más es útil para encender un foco. Y el 90% ¿para qué sirve entonces? Se disipa como calor. Siempre va a disiparse calor, ¿no? Como le dije, en los conductores, ¿no? Pero ese es para encender un foco. También podemos utilizar energía eléctrica para encender un ventilador, por ejemplo, ¿no? O sea, en ese caso se genera energía eléctrica, la energía eléctrica sirve para generar energía mecánica, o sea, movimiento, pero siempre va a haber disipación de calor, ¿no? Siempre, siempre. Puede transformarse en energía luminosa, en energía mecánica, pero el calor siempre va a ser incontrolable, ¿no? El calor desechado va a ser incontrolable, ¿no? Ya, pero de manera esquemática, ¿qué significa esto? Miren, esto que ven acá es la fuente de voltaje, supongamos, la batería, ¿ya? Esto está, donde está la flecha de azul, ¿ya? Ya, eso proporciona un voltaje. Y como consecuencia de ello va a suministrar una corriente que cuando pasa por el foco, enciende el foco y va a tener una potencia, ¿no? Que es, en general, I por B. En realidad esto que ven escrito acá, I por voltaje, es lo que proporciona la batería, ¿no? En realidad esto que ven acá, miren, esto es esto, lo que proporciona la batería. Pero no todo eso, o sea, ese producto, corriente por voltaje, se utiliza para generar luz, sino una pequeña parte, nada más, 10%. O sea, no venden mucha energía eléctrica las empresas para encender focos, pero un 10% nada más, y el resto, contaminación térmica, calor. Y por eso pagamos, ¿eh? ¿Eh? Ya, para aclarar más esto todavía, la importancia que tiene esto en la vida cotidiana, veamos el llamado, observaciones primero, observaciones. Antes del siguiente tema, observaciones. Miren, si el conductor cumple la ley de Ohm, ya saben, se cumple esta fórmula que está acá. Y en la fórmula de la potencia, que es corriente por voltaje, se reemplaza el voltaje y queda así. Esa es una fórmula. También se puede reemplazar, en la fórmula se puede reemplazar corriente igual voltaje entre resistencia y queda una fórmula otro equivalente así, ¿no? Cualquiera de ellas se puede usar, ¿eh? Cualquiera de ellas. Ya, como le estaba diciendo ahorita, va a haber calor incontrolable que se disipa. Pues bien, esa potencia calorífica disipada, como cualquier potencia, se puede encontrar dividiendo la energía disipada, en este caso el calor, ¿no? Entre el tiempo. Pues bien, esto de acá, si acá despejamos la cantidad de calor que ya la hemos estudiado hace algunas semanas atrás, en la semana 11, ¿no? ¿Se acuerdan? Perdón, en la semana 10, ¿se acuerdan? Tenemos calor. Potencia por tiempo, ¿no? Potencia por tiempo.
Ya, esto ya. Ya miren, esta fórmula nos va a indicar la cantidad de calor que se disipa en una resistencia eléctrica o en un resistor de un foco, por ejemplo, o de cualquier aparato que funcione con energía eléctrica, va a disipar bastante calor, ¿no? ¿De acuerdo? Esta fórmula me permite determinar eso. Ya, pues bien, eso, esa cantidad de calor que se disipa viene descrita por el llamado efecto Joule o ley de Joule, efecto Joule, ¿ya? Efecto Joule o ley de Joule. Indica la cantidad de calor disipada en un resistor eléctrico, ¿no? Al pasar una corriente eléctrica y durante un intervalo de tiempo T. ¿Ven? Eso se expresa así. ¿Mm? O sea, P por T, ¿no? Donde P es I al cuadrado por R, o también así, ¿no? P por T, es decir, potencia, voltaje al cuadrado sobre resistencia. Si es que cumple la ley de Ohm, por supuesto. Ya, pero para tener una idea más clara, veamos lo que le dije o lo que le estaba hablando. Miren, un foco. Un foco. ¿Para qué sirven los focos? Para alumbrarnos, pues lógico. Nos interesa qué energía del foco, la luz. No el calor, sino la luz. El foco tiene un resistor, ahí lo pueden ver, y ese resistor tiene una resistencia. Si se conecta a una batería o una fuente de voltaje, proporciona una corriente y el foco se enciende. Pero ¿qué es la ley del efecto Joule en realidad? El efecto Joule lo que en realidad expresa es la conservación de la energía. Mire, la energía eléctrica que entra debe ser igual a la que sale, es decir, luz más calor. O sea, energía luminosa más calor. Esto es la ley de Joule, o efecto Joule. Esta es la ley de Joule o efecto Joule, como se le llama. Si ustedes tocan un foco, esos antiguos, bombillan de esta forma, se queman, porque es tremenda la cantidad de calor que disipa. Si lo tocan con el dedo, se queman el dedo, así como están escuchando. Se queman el dedo. Ya con la nueva tecnología luego ya no ocurre eso, pues, ¿no? Pero de todas maneras quema, ¿no? Y ya no se quemarán el dedo, la piel, pero sí quema bastante, porque se disipa cualquier cantidad de calor. Alrededor de un 90% es calor disipado y un 10% más se utiliza para eh, energía útil, que es la luz, que nos alumbra por las noches, sobre todo, o cuando hay un lugar oscuro, ¿no? ¿Ya? Ya, ese es el significado entonces de la ley de Joule, ¿eh? O efecto Joule, ¿no? Entonces van a tener en cuenta esto, ¿ya? Estas fórmulas van a tener en cuenta para problemas. Vamos a los ejercicios, a ver. Vamos a ejercicio. Nos habíamos quedado en uno de la ley de Ohm, ¿no? Uno, dos, creo el tres, creo que todavía. El tres todavía, están desordenados los ejercicios. Voy a ver si lo ordeno acá. Sí, acá hay uno. A ver. El mouse no obedece el mouse. A ver, vamos a ver acá. Acá está. Este de acá. ¿Qué número es? El 5. El 5, ¿ya? Es inmediato el 5, en realidad no hay mayor dificultad. Un foco de 80 watts y le dan el voltaje, le piden la cantidad de calor que se libera en 200 segundos, pero en caloría, ¿ya? Y un joule equivale a 0,24 calorías, ¿no? Entonces acá solo se aplica la definición de potencia calorífica, potencia por tiempo,
y reemplazo el valor nada más, 80 a la potencia, 200 segundos, y eso queda 16.000, ¿no? Pero esto tiene que estar escrito en calorías, dice, esto sale en Joule. Un Joule equivale a 0,24 calorías, ¿no? Entonces todo va a salir en calorías, ¿no? Entonces eso va a quedar 16 por 24 por 10, ¿no? 16 por 24 es 384, ¿no? Por 10, 3.840 calorías, ¿no? Esa es la grado de dificultad mínimo, entonces acá, ¿ven? Grado de dificultad mínimo. A veces, ¿saben qué? Bueno, este problema es directo, ¿no? Pero no siempre es así, ¿ah? A veces, por ejemplo, le dicen a ustedes que tienen un hervidor, ¿no? Quieren calentar agua, le dan el calor específico del agua, la variación de temperatura, y tienen que usar la fórmula que estudiamos en la semana 10, como le dije, ¿no? Masa, ¿no? ¿Se acuerdan? Calor específico de la sustancia, variación de temperatura. A veces tienen que usar esto, ¿ya? O también si es que hay cambio de fase, cambio de estado, cambio de fase, si hay cambio de fase, cambio de estado, eh, usan la otra fórmula, tienen que dar el calor latente, y ya saben, masa por calor latente. L, ¿se acuerdan? De vaporización del agua, por ejemplo, ¿no? De fusión del hielo, ¿no? Y a esto van a tenerlo en cuenta, esto de acá, mucho cuidado. No siempre va a ser directo un problema así como este, ¿ah? Pueden que le hablen de un hervidor, por ejemplo, eléctrico, ¿no? Que es bien común, ¿no? Ya. Entonces van a tener en cuenta esta fórmula, ¿ya? No siempre es así directo, ¿ah? No siempre. Y ahora, además, miren, si a ustedes le dicen en un problema que determinen, pues, el tiempo en que lleve el agua, ¿no? Desde, desde una temperatura de 20 grados, por ejemplo, o 15 grados hasta 100, ¿no? Tienen que saber la variación de temperatura, T mayúscula, ¿no? Ahora, si le están pidiendo el tiempo, entonces acá tienen que usar la ley de Joule, ¿no? Puede ser en esta forma, si es que conocen la intensidad de la corriente, si es que conocen la resistencia del hervidor, ¿no? Porque en el hervidor la resistencia es la que genera calor y por eso se calienta el agua, igual que una ducha eléctrica, ¿no? Es el calor disipado en la resistencia la que calienta el agua en la ducha y se calienta, ¿no? Entonces ustedes, si dicen que todo el calor es absorbido por el agua, entonces igualan, pues, igualan esta con esta. Y si hay cambio de fase, se evapora todo el agua, por ejemplo, entonces aquí hay que agregarle esta cantidad de calor M por L. O sea, ya no sería solamente M por calor específico por variación de temperatura, sino tienen que sumarle masa por cantidad total, ¿no? Masa por calor latente, o sea, si es que se evaporara todo el agua, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa clase de problemas se puede presentar, ¿ah? Ya, así que por eso le estoy diciendo, acá le han puesto un problema directo, ¿no? Pero puede que se le presente en esta clase de problemas, ¿ya? Así que van a tener que recordar la semana 10. ¿Ya? Ya, entonces vale la observación, ¿ah? Vale la observación. Ahora sí seguimos avanzando porque veo que en la teoría ya no muestra más ejemplos, ¿no? Así que sigamos avanzando, pues. Nos habíamos quedado acá, ¿no? El efecto Joule. Continuemos entonces con la teoría. Conexiones de resistores. Conexiones de resistor. Ya saben, el objeto físico se llama resistor. Lo que pasa es que algunos autores, vuelvo a repetir, abrevian y dicen resistencia. Bueno, claro, es correcto también, ¿no?
porque cada resistor es que equivale a una resistencia. Pero el objeto físico, eso que ustedes pueden ver con sus manos, tocar, ¿no? Se llama resistor. Y la propiedad ya no es un objeto físico, la propiedad. Pues se llama propiedad física, pero no es un objeto físico, se llama resistencia. Es como un objeto material, el cuerpo de una persona y su carácter, como le digo, ¿no? El cuerpo es el objeto, la parte material. El carácter, ¿de qué está hecho el carácter? No, no es no está hecho de nada, ¿no? Es un objeto de una propiedad, ¿no? ¿Ya? Entonces, mucho cuidado en la terminología, a veces se confunde. Lo que pasa es que los autores abrevian, pues, ¿no? Los libros no dicen eso, ¿eh? Cualquier libro que ustedes revisen a nivel internacional, poco, que yo hasta ahora no he leído un libro que explique eso, ¿no? Que haga esa diferenciación, ¿no? Simplemente abrevian y punto, ¿no? No se, no se detienen en dar esa observación, ¿no? Bien, los resistores ya saben cómo se representan por una dibujo tipo diente de sierra, pero en la práctica, supongamos que los resistores sean los focos, los que están en los filamentos dentro de los focos que están ahí, ¿ya? Pero son los resistores, esos metales bien finos que hay dentro de los focos, son los resistores. Una conexión se llama en serie y la figura dice más que 1000 palabras que yo pueda hablar, ¿no? Vale más que 1000 palabras. Como pueden ver, un solo alambre, una vez que la batería le proporciona la corriente, un solo alambre conecta a cada par de focos. ¿Ven? Este otro alambre, o este otro par de focos. Y se dice que la conexión es en serie, como vimos en la portada al comienzo, ¿se acuerdan? Al comienzo vimos en la portada esta conexión, ¿no? ¿Se acuerdan? Al comienzo en la portada vimos esa conexión. Se llama en serie. Ahora, esquemáticamente se es más fácil, por supuesto, representarlo así, ¿no? ¿Ven? Esa forma dentada que ven ahí indica la resistencia. Esa es la representación esquemática. Si se aplica un voltaje al sistema de 3 resistores que tienen resistencia R1, R2, R3, este voltaje se aplica a este que está acá, ese voltaje se va a dividir en estos segmentos, ¿ven? Delta de B1, delta de B2. O sea, en cada resistencia va a haber una corriente. Y su 1, y su 2, y su 3. Entonces, ¿cuáles son las propiedades de esta conexión? La siguiente. La ley de conservación de la carga eléctrica dice que la intensidad de la corriente tiene que ser la misma, no se puede crear carga ni destruir carga. Así que la carga que entra por el lado derecho, izquierdo, por lo positivo, o sea, el flujo de carga que entra por acá, o sea, la corriente, no desaparece, no, no desaparece o no aparece nuevo, sino sigue fluyendo. Así que debe ser la misma, pues, ¿no? En cada resistencia o resistor debe ser la misma. La ley de conservación de energía también, miren, todo el voltaje entregado no puede destruirse ni crearse nuevo voltaje. Todo el voltaje entregado se debe dividir, ¿no? Así que el voltaje total es igual a la suma de los voltajes. Y una conexión de 2 o más resistencias en serie se puede reducir a una sola llamada resistencia equivalente, que se determina por la suma directa que ven ahí, R sub 1, R sub 2, R sub 3.
Eso se llama conexión en serie, entonces. La otra conexión, que es opuesta, como vimos también la semana pasada en condensadores, ¿se acuerdan? Es en paralelo. Conexión en paralelo. Nuevamente, veamos el ejemplo de los focos en paralelo. Está la batería. Observen los alambres que salen por el polo positivo y el polo negativo. Miren los alambres, están viéndolo, ¿no? El alambre que sale del polo positivo va conectado a estos extremos, ¿ven? A estos extremos del lado derecho de cada foco. Y el alambre que sale del polo negativo va conectado al extremo izquierdo de los focos, ¿ven? ¿Ven? Todos entre sí, al extremo izquierdo, ¿no? El que sale del polo negativo. Ya, así de fácil. Esa es una conexión en paralelo, ¿eh? El ejemplo de tres focos. Por supuesto, si queremos hacer un diagrama esquemático, debe ser así. RSU1, RSU2, RSU3 en paralelo. Aquí, aquí se cumple lo siguiente, miren. Observen aquí la corriente que está entrando, ¿no? Al sistema. Esto es un nudo, ¿ya? Esto se llama nudo, esto que está acá. Nudo. ¿Qué cosa es un nudo? Un nudo es la unión de tres o más, así como están escuchando, ¿eh? Tres o más conductores. Nudo. Esto también es un nudo. Dos no, ¿ah? Tres o más. Tres o más. Acá hay otro nudo. Miren. Estos también son nudos. Arriba sí ya no hay nudo, ¿ah? Esto no es nudo. Este es un solo alambre que se dobla, ¿no? Eso se llama nudo. Ya veamos las propiedades de esta conexión. La ley de conservación de energía dice que el voltaje no se destruye, no se crea, así que el voltaje, como pueden observar acá, en ambas figuras, se está suministrando simultáneamente a los tres. A los tres. Así que si yo saco un foco, los otros siguen prendidos, ¿no? Porque se está suministrando a los tres. Si saco dos focos, uno queda encendido. No se interrumpen todos. En el caso de la conexión en serie, sí, ¿no? Si, como la corriente pasa por cada foco la misma, si interrumpo uno, interrumpo toda la corriente, todos, ¿no? Ya, entonces, esta igualdad es el requerimiento de la ley de conservación de la energía. Los voltajes son los mismos en una conexión en paralelo. Ahora, la corriente, ¿qué pasa con la corriente cuando llega al nudo? Miren esta corriente acá en la figura de la derecha. Cuando esta corriente llega al nudo, se divide, ¿ven? En tres fracciones. Una va a pasar por la resistencia 1, ISU 1, otra ISU 2 por la resistencia 2 y otra ISU 3 por la resistencia. Se divide. La ley de conservación de la carga dice que el flujo de carga, o sea, la corriente, se divide, y así que la corriente total va a ser igual a la suma de las fracciones ISU 1 más ISU 2 más ISU 3. Cada una de ellas son fracciones de la corriente total, fracción menor que 1, por supuesto. Ya, un conjunto de dos o más, puede ser 3, 4, 5, N, resistores en paralelo, se puede reducir a uno solo, cuya resistencia equivalente o efectiva también se llama, ¿no?
Se determina a partir de la suma de estos inversos que ven ahí. Aquí no es directo, por supuesto, ustedes reemplazan los valores, tienen que tomar, tienen que sacar primero común denominador, ¿no? Y de ahí invertir, despejar, ¿no? La resistencia equivalente y recién queda calculada la resistencia equivalente. En los problemas, muchas veces ustedes tienen que distinguir si una conexión está en serie o si está en paralelo. Ya veamos ejemplos. A ver, vamos a la teoría que diga los ejercicios. Vamos a los ejercicios para ver lo que estoy hablando ahorita, ¿no? Bueno, nos quedamos en este ejercicio, ¿no? No sé si es el anterior, voy a retroceder, a ver. Creo que no es el anterior, mejor vamos a ver cuál es el número 3. Acá está, el 3 es. Número 3. 3 resistores, dice, de igual resistencia, están conectados entre los puntos A y B, como muestra la figura. Ahí está la figura. Y le piden la resistencia equivalente. Observen que no está clara la conexión aquí. Si ustedes lo ven a simple vista, nomás ustedes no pueden decir al toque, bueno, están en serie o esta está en serie, esta está en paralelo. No pueden, se requiere un análisis adicional, hay que analizar. Pero ¿qué es lo que se analiza? ¿Qué es lo que se analiza? Para distinguir si una conexión está en serie o en paralelo, ¿qué es lo que se analiza? Los extremos de las resistencias, así como están escuchándome, los extremos de las los extremos de todo el conjunto ya están indicados ahí. ¿Cuáles son? Es A y B. Esos son los extremos. Ya está indicado, ¿no? Pero, ¿cómo están conectados los extremos de cada resistencia para decir que están en serio, están en paralelo? No sabemos. Entonces hay que analizar. ¿Cómo se analiza? Partiendo de lo que le estoy diciendo. Mirando los extremos. Por ejemplo, acá, miren este extremo que está acá. Este extremo es común para esas dos resistencias, así como este de acá también, ¿no? ¿Qué más ven? Ven un alambre solo que está por acá arriba y otro alambre solo que está por acá abajo, ¿no? Doblado, ¿eh? Es un alambre que está por acá abajo. Pues bien, cuando vean un alambre solo, el potencial eléctrico en cada punto de ese alambre solo es el mismo. Eso, grábenselo. Cuando vean un alambre solo, el potencial eléctrico es el mismo. Por ejemplo, el alambre solo que está arriba tendrá un potencial eléctrico, pero uno solo. El que está abajo tendrá otro potencial eléctrico, pero uno solo, cualquier punto. ¿Ya? Entonces, ya, eso es en cuanto al alambre, ¿no? Ahora, las uniones de las resistencias. Miren acá, acá hay una, pero los alambres solos también unen a las resistencias. ¿Ven? Tanto la arriba como abajo. Eso es lo que tienen que entender, miren. Voy a indicar esta unión que está acá, ¿ya? Miren, esta unión que está aquí, o estas uniones, esta con esta la voy a indicar, ¿ya? Miren, esta unión que estoy indicando en estos momentos, del alambre solo, es común. Este punto que estoy indicando ahorita, este extremo es común para esos dos resistores que están ahí, a la derecha y a la izquierda, como para el que está al lado del punto B. ¿Ya? De manera análoga, miren, este punto es común para estos dos resistores que están acá, estos dos últimos, este con este, es común para esos resistores. Pero también, como hay un alambre solo ahí, también es común también es común con el extremo de esta primera resistencia que está aquí al lado del punto A, ¿no? ¿Ven? Es común.
Entonces, punto de azul es común, vuelvo a repetir, para esos dos resistores y común también para este extremo de esta resistencia, ¿no? Es común. Así que el potencial eléctrico en B, para el extremo de esta resistencia acá, es el mismo aquí. Es el mismo aquí, el mismo acá, es el mismo aquí. ¿Sí? ¿Ya? Es el mismo. Así que el punto de azul tiene un potencial. Acá hay otro punto, ¿eh? Este punto es común para estos dos resistores, ¿no? Tiene el mismo potencial para esos dos resistores, pero como hay un alambre ahí, que va hasta acá, también en cada punto de este alambre, este potencial es común. Y es el potencial eléctrico en A, ¿no? Que es común también para esta resistencia. Entonces, en el punto que está acá, B, el potencial en B es el mismo para estos extremos de estas dos resistencias, como también es el mismo el potencial en B para este otro extremo que está acá, ¿ven? Para este otro extremo. Aquí también el potencial en B es el mismo que acá. Igual acá, en este otro punto, miren, en este otro punto azul, es este punto que llamo A, significa que el potencial en ese punto es el mismo que el potencial en A. El potencial en A es igual para los extremos de estas dos resistencias, como también para este extremo de acá, de esta otra que está acá. Entonces, las tres resistencias tienen la misma diferencia de potencial, eso está claro. Tienen puntos comunes, tres extremos de la resistencia tienen puntos comunes en A, el mismo potencial en A, y puntos comunes en B, el mismo potencial en B, ¿no? Por eso la diferencia potencial es la misma y ustedes obtienen esto. Como pueden ver acá, en el análisis que hemos hecho, identificamos tres extremos que tienen el mismo potencial, que es el potencial en A, y otros tres extremos que también comunes con el mismo potencial, tres extremos comunes con el mismo potencial, tres extremos comunes con el mismo potencial, pero en B, ¿no? El potencial de B. Entonces, quiere decir que la diferencia de potencial entre las tres es la misma y esta es una conexión en paralelo, pues. Es una conexión en paralelo. Entonces, es la unión de los extremos de los resistores lo que ustedes tienen que analizar. ¿Cómo están unidos? Si ustedes ven que están unidos a un punto común, tienen el mismo potencial. Pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser cuatro, ¿no? Si están unidos a un mismo potencial, esos extremos comunes, todas esas resistencias tienen en ese extremo común el mismo potencial. Y en este caso hemos deducido que las tres resistencias tienen un potencial común en A y tienen en sus otros extremos un potencial común en B. Por eso entre ellas va a existir la misma diferencia de potencial y van a estar en paralelo. Van a estar en paralelo. Bueno, ya saben, acabamos de ver ahorita, ¿no? Ya saben que hay que sumar los inversos, 1 sobre R más 1 sobre R. El común denominador acá no es ningún problema, es R, ¿no? 3 sobre R y ahí despejan, pues, ¿no? Despejan. Invierten el resultado si quieren. R sobre 3, R vale 3, un ohmio, ¿no? Y esa es la respuesta.
Gran parte de la solución del problema está en el análisis, ¿eh? Porque una vez que ustedes ya deduzcan si las conexiones están en paralelo, en serie, ya aplican nomás las fórmulas de la resistencia equivalente en serio en paralelo. Pero gran parte está en el análisis, ¿no? Gran parte está en el análisis. Entonces ya saben, eso es lo que ustedes tienen que analizar. Ya. A veces le dan ya de manera explícita las conexiones. Ustedes fácilmente dicen, ah, ya están en paralelo, están en serie, ¿no? Así como vimos a la clase pasada, aunque nos ganó el tiempo, ¿se acuerdan? Rápidamente vimos para condensadores, ¿se acuerdan? Ahí era fácil, ¿no? Darse cuenta que estaban en paralelo o en serie, ¿no? A veces sí le ponen de manera ya explícita, ¿no? La conexión, ¿no? Pero a veces no, ¿no? A veces no, ¿ah? Ustedes tienen que primero hacer el análisis y eso lleva a la gran parte de la solución, ¿ah? Porque una vez que ustedes ya identifiquen las conexiones, entonces ya pueden aplicar rápidamente la fórmula, ¿no? Ahí no hay ya mucho problema, ¿no? Si están en paralelo, se suman los inversos, si están en serie, se suma directamente los valores, ¿no? Ya. En los exámenes comúnmente le dan de manera explícita. ¿Saben por qué le dan en los exámenes comúnmente? Excepto que ya el problema se plantee como difícil, ¿no? Porque así, como van a hacer otros cálculos y no deben demorar más de 3 minutos, es demasiado, un problema de... Entonces ya le dan de manera específica, ¿no? Las conexiones y ya hacen el cálculo más, pues, ¿no? Ya no analizan mucho. Veamos si hay otro. No, este no creo. A ver. No, todavía necesitamos más teoría, así que hay que seguir avanzando con la teoría. Aquí nos habíamos quedado, pues, ¿no? Hay que seguir avanzando con la teoría. Fuerza electromotriz o fuente de fuerza electromotriz. ¿Qué es una fuente de fuerza electromotriz? Primero, ¿no? Primero, ¿qué es una fuente de fuerza electromotriz? FEN es una abreviación que se utiliza en vez de escribir fuerza electromotriz, FEN, ¿no? FEN, en vez de escribir fuerza electromotriz, se escribe FEN. Ahora, ¿qué es una fuente de fuerza electromotriz? Es un dispositivo que permite mantener una diferencia de potencia, es un voltaje, pues, entre dos puntos de un circuito. Por ejemplo, en las casas, la línea de voltaje que tenemos, línea del tomacorriente, tenemos una línea de voltaje, ¿no? Esa línea de voltaje, según cómo estén las conexiones, las casas están en paralelo, como le digo, así que entre cualquier conexión va a existir una diferencia de potencial, ¿no? Y se hace funcionar el aparato. Pues bien, la fuente de voltaje, entonces, como la línea de voltaje, línea de transmisión de voltaje a través del tomacorriente, eh, permite establecer un voltaje en cualquier aparato, ¿no? Para encender, para cargar un celular, para encender una plancha, ¿no? Etcétera, ¿no?
Una fuente de voltaje muy familiar que vamos a tener en cuenta es la batería, ¿no? Es la batería. Entonces, una fuente de fuerza electromotriz es eso. Así como esa fuente, esa línea de transmisión de voltaje que tenemos en las paredes, en las casas, permite pues mantener un voltaje en los focos o en cualquier aparato que funcione a corriente eléctrica. ¿Eh? Por eso se llama fuente. Bueno, una fuente elemental es la pila, pues, ¿no? La batería. En las baterías hay transformación de energía química y energía eléctrica, ¿no? Ya, pero la batería en realidad desarrolla una fuerza llamada electromotriz. ¿Por qué se llama electromotriz? Porque esa energía química se va a transformar en energía eléctrica y a su vez la energía eléctrica va a proporcionar energía mecánica pues, o motriz para que se muevan las cargas eléctricas, por ejemplo, los electrones, ¿no? Y se encienda un foco. ¿Sí? Por eso se le llama fuerza electromotriz, porque la batería hace trabajo para mover a las cargas eléctricas. Trabajo, entonces, por unidad de carga eléctrica es la definición de fuerza electromotriz. Ahí está, ¿eh? La notación es esa letra griega que está aquí, parece E, ¿no? Se llama epsilon. Trabajo por unidad de carga. Así se define la FEM. La unidad es el voltio. Las baterías, entonces, son la fuente más elemental, las pilas, ¿no? De FEM, fuerza electromotriz. Pueden encender una linterna con una pila, ¿no? Observaciones. Una batería hay que distinguirla como ideal y real. En los problemas muchas veces las baterías se consideran ideales, ¿ya? A veces reales, ¿no? Pero a veces ideales. Cuando no le indiquen que tiene resistencia interna, a veces no le indican nada, entonces ya saben que es ideal, pues. Se ignora su resistencia interna. Miren acá, esta representación esquemática de una batería ideal. No se indica la resistencia interna, entonces es ideal. Eso significa que la diferencia de potencial de voltaje entre los extremos de la batería coincide con la FEM que desarrolla la batería, la fuerza electromotriz. Pero ¿qué pasa si es real? Entonces ya no se desprecia la resistencia interna. En este caso, miren abajo, ya se va a indicar, a veces se indica así con este diente de sierra, a veces no se indica con ese diente de sierra, se le pone ahí más al coma, se le pone una coma al costado de la fuerza electromotriz, o sea, epsilon, acá, y se le pone un número, ese número debe entenderse como resistencia interna, pero a veces sí le dibujan la resistencia interna, ¿ya? O sea, acá dentro de la batería, ¿no? R minúscula, ¿ya? Ya, pero ahora ya no la diferencia de potencial va a ser igual a la fuerza electromotriz, sino, en este ejemplo, ojo, para el ejemplo que está aquí, ojo, para este ejemplo ya no va a ser igual, sino va a estar disminuida en el voltaje que hay entre los extremos de esta resistencia interna. Acá hay un voltaje. Por ejemplo, este punto está aquí, vamos a llamarle X. Entre los extremos de A y X hay una diferencia potencial, ¿no? Si ustedes restan el potencial en X menos el potencial en A, va a ser negativo, porque va a ser negativo o positivo. Positivo, porque está restando un potencial mayor en X.
más, ¿no? Menos un potencial menor que es en A, que es negativo, pues. Pero si resta el potencial en A menos en X, ahí es al contrario, pues. Ya va a ser negativo. Vamos a suponer que resten el potencial en B menos en A. Entonces ese potencial en B menos en A sería igual al potencial, a la diferencia potencial en X menos en A, más la diferencia potencial en B menos en X. En X menos en A es igual a la fuerza electromotriz. ¿De acuerdo? Pero si restan el potencial en B menos en X, ¿cuál potencial es mayor? ¿En X o en B? En X es mayor porque la corriente está yendo, está yendo de un potencial mayor que es en X a un potencial menor que es en B. En X es mayor el potencial, en B es menor. La corriente está yendo entonces de un potencial mayor en X menos un potencial menor en B. Así que si ustedes restan potencial en B menos en X, esa diferencia es un número negativo porque están restando un potencial menor menos uno mayor. Por eso esa diferencia potencial entre los extremos de esta resistencia interna es negativa, ¿eh? Menos I por R. Y el voltaje entonces entre A y B va a quedar disminuido en ese I por R, en ese voltaje, ¿eh? Ya no va a ser igual el voltaje al valor de la FEN, ¿no? Ya no va a ser igual. Ya, entonces, cuando es una batería ideal hay que tener cuidado, nada más en la resistencia interna, ¿no? Veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo. Vamos a ver. Ajá. Acá le piden la resistencia interna, ¿ya? En una experiencia de laboratorio, se desea conocer la resistencia eléctrica interna de una batería, ¿no? Para ello, se conecta la batería en serie con una resistencia externa RS1 de 16 ohmios. Luego, se cambia esta resistencia por otra cuyo valor es 36, ¿no? Si se observa que ambas disipan la misma potencia calorífica, ¿qué valor se medirá para la resistencia interna? Veamos entonces la solución. Ahí está, ¿ven? Primero tenemos la batería, ¿no? Real, ¿no? Porque tiene una resistencia interna. Se conecta primero, dice una externa. La externa tiene que estar conectada acá abajo, ¿no? RS1, 16 ohmios. Vamos a conectarla, ¿ven? Vamos a conectarla. Ahí está. Ahí está. ¿Y qué va a pasar? Va a fluir corriente, porque la batería va a proporcionar, va a suministrar esa corriente, que va a pasar por esta resistencia externa también, ¿no? ¿Ven? Eso es la primera parte de la experiencia. Ya, entonces, ¿qué podemos escribir? Lo siguiente. Porque, bueno, regla de las mallas dice acá, ¿no? Todavía no hemos estudiado, pero no necesariamente podemos aplicar la regla de las mallas, ¿ah? También podemos aplicar la ley de Ohm, así que la regla de las mallas conduce a la ley de Ohm, así que yo puedo decir de la ley de Ohm, ¿no? También de la ley de Ohm, ¿no? De la ley de Ohm, ya que hemos estudiado la ley de Ohm, todavía no hemos estudiado la regla de las mallas, de la ley de Ohm, ¿no? Vamos a aplicar la ley de Ohm ya. Miren, estas resistores que están acá, tanto la externa como la interna, ¿están en serie o no? Sí están en serie, ¿ven? Están unidos por este alambre, ¿ven? Están en serie. La equivalente, ¿cuánto vale? La suma, pues. R minúscula más R sub 1, ¿no?
Eso vale. ¿Ven? ¿Cómo me están escuchando? R más R es el equivalente. Y cuando sumen esas resistencias, va a quedar solo un equivalente y la fuerza electromotriz, pero ya la fuerza electromotriz queda sola, como si fuera ideal, ¿no? Así que ustedes acá, esto que ven escrito acá, también lo pueden escribir así, miren. Usamos la ley de Ohm. Como queda solita, al sumar las dos resistencias, queda solita, queda una resistencia y queda solita ya la batería, la fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz coincide con el voltaje, ¿se acuerdan? Ya. Entonces, ya queda sola, pues. Ya no tiene resistencia interna, ya la resistencia interna se ha sumado con la otra. ¿Ven? Y pueden escribir la corriente I1 por la resistencia equivalente. ¿Quién es la resistencia equivalente? La suma, pues. La suma, la suma de R minúscula más R externa, que es 16, ¿no? ¿Ven? Por eso sale esto, ahí está. Ya para qué escribir, ¿no? ¿Para qué estoy escribiendo acá? Ya no es necesario escribir. Más bien, esto no es necesario. Esto, si van a usar la ley de Ohm, eso ya no escriban. Solo escriban lo que está ahí nada más a la izquierda y a la derecha. La FEN es el voltaje, porque ya quedó solita la fuerza electromotriz, su resistencia interna ya se sumó con la otra, ¿no? Así que el voltaje, la fuerza electromotriz coincide con el voltaje. Acá estoy haciendo un garabato acá. Voy a hacerlo mejor acá. La fuerza electromotriz coincide con el voltaje. ¿Y es igual a qué? La ley de Ohm. Corriente por la resistencia equivalente, que es esa suma, ¿no? Ya, es esa suma. Ahora la malla no es necesario acá. Se puede usar, pero como se va a estudiar al final, por adelantado vamos a resolver. Ya, entonces ya está. De ahí pasamos, lo llamamos ecuación 1. Ahora veamos la otra parte de la experiencia. Dice que se cambia este resistor, se saca, ¿no? Se saca, vamos a sacarlo. Ya lo sacamos. Ahora vamos a reemplazarlo por otro resistor de resistencia 36. Vamos a poner otra resistencia externa, R 2. Ahí está. Otra vez la ley de Ohm en lugar de, bueno, una vez por supuesto que ya se cierra el circuito, pasa una nueva corriente, ¿no? Porque es otra resistencia, pasa una nueva corriente I sub 2, ¿no? Pasa una nueva corriente. Otra vez, esto no, la ley de Ohm, ¿no? La ley de Ohm. La resistencia equivalente acá, ¿quién es? Como están en serie, es la suma de estas dos. Están en serie. Serie, ¿no? Es la suma de esas dos. Y por la ley de Ohm, ya la FEN queda sola, ya no consideran su resistencia interna, queda sola. Entonces coincide con el voltaje y otra vez la ley de Ohm, ¿no? La fuerza electromotriz coincide con el voltaje, esto ya no es necesario, esto que está acá. Y igualan a la corriente por la resistencia equivalente, que es la suma, ¿no? R más R sub 2. R sub 2 es 36. Esta ecuación le llamo 2, lo vamos a llamar, ¿ya? Esta ecuación, 2. Pero ¿podemos igualarla o no? Sí, podemos igualar, ¿ah? Podemos igualarla. Podemos igualar. Entonces vamos a igualar, ya que es la misma fuerza electromotriz. Vamos a igualar, ¿eh?
Igualando 1 y 2. Ahí está, estamos igualando, ¿ah? Nos interesa ahí separar la resistencia interna, que es la incógnita, con las otras incógnitas que no conocemos en la corriente. Vamos a separarlo. Ahí está separado, ¿eh? Esto le llamo ecuación 3. Pero, ojo, ojo, ojo. Por dato, dice que se disipa la misma potencia. O sea, la energía disipada es la misma. Así que igualamos las potencias disipadas, pues ¿se acuerdan? Potencia disipada. ¿Y a qué es igual? ¿Qué fórmula podemos usar? Corriente al cuadrado por resistencia en cada una de ellas, en las externas, ¿no? Las externas disipan la misma potencia. Igualamos las potencias, I al cuadrado por L. De ahí, despejamos otra vez la razón I sub 1 sobre I sub 2. Pero podemos reemplazar primero los valores de la resistencia, ¿no? 16 y 36, ¿no? 16 y 36. Ahora sí despejamos, ¿eh? Los cuadrados, la razón de los cuadrados despejamos, ¿eh? Queda 36 entre 16. Sacamos raíz cuadrada, 6 arriba y abajo 4, ¿no? Queda 3 medios, ¿eh? A esta ecuación le llamo 4. Ahora vamos a igualar 3 y 4. Ya, ¿están viendo? ¿Eh? Miren, vamos a igualar 3 y 4. Miren, ojo, vamos a igualar 3 y 4. 3 y 4. Vamos a igualar o reemplazar si quieren, ¿no? 4 en 3, ¿no? Ya está. De ahí, lo que sigue es despejar R. Voy a despejar R. Multiplico 2 por R más 36, queda 2R más 72. 3 por R más 16, queda 3R más 48, ¿no? 3R menos 2R, R. 72 menos 48, 24. Y terminó el problema. 24 ohmios es la resistencia interna. Entonces así se resuelve. Claro, no es directo el problema, ¿no? Necesita análisis. Es un grado de dificultad hasta mayor que difícil, ¿eh? Porque para un examen quizás le demore más de 3 minutos, a menos que tengan gran práctica, ¿no? A veces ustedes ven los problemas digitados de una manera tan ordenada que no necesita casi escribir nada, ¿no? Miren, o sea, no necesita escribir nada adicional. Está tan claro que no necesitamos escribir en una pizarra nada, ¿no? Tan clara está la solución que no se necesita nada más que mirar, ¿no? Bien, entonces este es un problema. Lo interesante acá es lo del comienzo, ¿no? ¿Se acuerdan? Que una resistencia, una batería real, hay, en ciertos casos, ¿no? No en todos, se puede reducir a una ideal, ¿no? Cuando su resistencia interna se suma con una externa y queda una equivalente, ¿no? Y se puede aplicar la ley de Ohm, ¿no? Sin necesidad de estar aplicando regla de las mallas que vamos a estudiar ahorita al final ya, ¿no? A continuación, ¿no? Sin necesidad de eso, ¿no? ¿Ven? Bien, entonces yo pienso que el problema es instructivo y le va a enseñar bastante, ¿no? Podemos pasar ya a otro, si es que hay otro para resolver, si no terminamos con la teoría de una vez, a ver si es que hay otro. Bueno, este fue el que ya vimos, ¿no? Este es el número 5, creo, ¿no? Este ya vimos, ¿no? Este problema ya vimos. Así que pasamos a otro. A ver, vamos a buscar otro. Oh, no, terminemos con la teoría de una vez mejor. Si no, nos vamos a retrasar, ¿ya? Rápido con la teoría. A ver, terminamos. Medidores eléctricos. Miren, en los circuitos muchas veces se utilizan medidores como el amperímetro y el voltímetro. El amperímetro, ¿qué cosa es? Instrumento que mide la intensidad de la corriente eléctrica. ¿Cómo se usa?
se conecta en serie con un resistor, así. Se representa por un círculo y una A, ¿no? Si el amperímetro es ideal, ojo, ideal, lo cual no existe en la práctica, se ignora su resistencia interna y idealmente va a medir de manera exacta la intensidad de la corriente que pasa por esta resistencia, pero en la práctica eso no existe. En el amperímetro va a existir resistencia interna, así que nunca va a medir exactamente la corriente. Pero vamos a suponer que sea ideal, ¿no? Si es ideal, si mide I, pues, ¿no? El voltímetro también, ¿no? El voltímetro es un instrumento que mide la diferencia de potencial entre dos extremos de una resistencia, o sea, el voltaje. ¿Cómo se conecta? En paralelo, se conecta en paralelo con la resistencia. Si el voltímetro es ideal, nuevamente ideal, ya saben, un círculo también se representa el voltímetro. Si es ideal, como dice acá, ideal, va a medir exactamente la diferencia de potencial. ¿Por qué? Porque idealmente uno asume que su resistencia interna del voltímetro es infinita, así que toda la corriente va a pasar por acá. Por acá no va a pasar corriente. Corriente en el voltímetro, como su resistencia es infinita, cero. Cero. Así que solo en ese caso mide exactamente pero eso no existe pues en la práctica, ¿no? Por más grande que sea, va a pasar corriente por voltímetro y nunca va a medir exactamente la diferencia de potencial o el voltaje en la resistencia, ¿no? Ya, estos instrumentos a veces se presentan en los circuitos, ¿ya? Antes de pasar a este último tema, veamos ejemplos. Veamos otro ejemplo antes que nos gane el tiempo. A ver, ejercicios. Vamos a ver ejercicios. Acá estamos en ejercicios. A ver, número 8. O 6, 6, ¿no? 6, 6. 6. No, siempre a veces, lo más comunes son el amperímetro y el voltímetro, pero también hay medidores de resistencia, se llama ohmímetro. Pero ahora ya saben, existe el multitester, el multímetro, que todo lo tiene ya. Todo tiene, ¿no? Mide resistencia, corriente, voltaje. Pero también existe el ohmímetro, que es un instrumento que se utiliza para medir resistencias eléctricas. Dice que al colocar, ¿no?, los terminales, vamos a ver el esquema del ohmímetro para que sea menos abstracto. Ahí lo tienen, ¿ven? Eso es un ejemplo de ohmímetro. Tiene dos polos, el rojo positivo y el negro negativo. Esos son sus terminales. Eso a su vez tienen dos punteros. Esos punteros se ponen en contacto con objetos para ver si es que tienen resistencia eléctrica. En este caso es un bloque metálico rectangular de dimensiones L, 2L. Y se mide, dice, un valor, pues no R cualquiera, ¿no? Se lee en el aparato un valor. Ahora, ¿qué resistencia se medirá? Dice, al conectar los terminales entre los puntos M y N. Entre X y Y se ha medido R, ¿no? Pero le piden entre M y N. ¿Qué valor se mide entre M y N? Veamos la solución. Entre los puntos X y Y es dato, ¿no? Aquí vamos a usar la fórmula resistividad, longitud entre áreas, ¿se acuerdan? ¿Entre qué caras estamos midiendo la resistencia? Entre la cara que está hacia nosotros y la cara que está al fondo, ¿ya? No vayan a pensar que es esta cara,
aparentemente pareciera que fuera esta cara acá, pero esta es la cara, estas son las caras, miren. Esta cara de acá, esta cara, llamarle, esa cara que he marcado ahí, y esta de acá. Vamos a ver cara 1, y esta es cara 2. Cara 2, la del fondo. Ya, para ser más exacto, la cara del fondo. Eso hay que aclarar, ¿eh? La cara 1 es la cara que está hacia nosotros, la cara 2 es la del fondo, ¿ya? Ya, entre esas caras, ¿qué distancia hay? L, pues, ¿no? Por eso la longitud, la diferencia potencial entre esas caras va a ser, va a tener un valor y va a existir una resistencia entre esas caras, ¿no? Pues bien, la resistencia entre esas caras, donde están los puntos X, Y, se calcula por la fórmula resistividad longitud entre área. ¿Cuál es la longitud? La distancia entre esas caras, pues, es L, esta L que está acá. ¿Cuál es el área de esas caras por donde pasa la corriente? Es el área L por 2L, pues. L por 2L, o sea, esta L acá, o sea, esta área, ¿no? Esta acá, esta área. Voy a borrar para que ya se sabe que es L esa distancia. Esta área. L por 2L. Por eso abajo aparece L por 2L, ¿ven? El área. Y ya está. Despejo la resistividad. Hago lo mismo para los puntos. Eso le llamo ecuación 1. Hago lo mismo para la resistencia entre 1 y 2, ¿no? Entre M y N, perdón. Entre M y N. M la cara de arriba, N la cara de abajo, ¿no? ¿Cuál es la distancia? 2L. Escribo otra vez la fórmula. Otra resistencia ya. Ahora la distancia es 2L, ¿no? La cara arriba y la de abajo. Y el área transversal a esas caras M de arriba M y N de abajo es L por L cuadrado, el área del cuadrado, ¿no? Esta ecuación le llamo 2. De aquí despejo o de reemplazo, si quieren reemplacen. 1 en 2. 1 en 2, ¿saben? Ahí está el reemplazo. ¿Dónde se ha reemplazado? Acá. Se ha puesto 2L por R, ¿ven? Acá está. Y ya está. Se cancela L, arriba y abajo. Y ya está. 4R, esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Hay que tener cuidado nada más entre qué caras se mide la resistencia ahí. Y en la fórmula, esas caras donde se mide la resistencia, esas caras son el área transversal. En la fórmula, el A, ¿no? Que aparece en la fórmula, el área transversal. Y L es la distancia entre las dos caras, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. Vamos a la teoría. Ya terminamos ya. Lo último es esto. Ley de Kirchhoff, dos leyes llamadas una regla de los nudos. Ahí la pueden ver. En forma práctica, vamos a verlo rápido, ¿ya? En forma práctica. La sumatoria de todas las corrientes que ingresan a un nudo es igual a la que salen de un nudo. Ya saben lo que es un nudo, es la unión de 3 o más conductores. Ahí lo pueden ver el nudo, ¿ven? 3 hay. 3. Si entra ISU1, ISU2, debe salir ISU3. No deben entrar todas, no deben salir todas, porque ya no se cumple la ley de conservación de la carga eléctrica. La regla de las mallas dice que la sumatoria de la suma algebraica de todas las FENS en una malla es igual a la sumatoria algebraica de todos los voltajes en la malla. Aquí se usa signo más cuando el sentido de la FEN y el sentido de la corriente coinciden con el sentido de recorrido en la malla, ¿no? Se usa menos cuando es en caso contrario. Aquí nuevamente, miren, tenemos un circuito, dos fuerzas electromotrices. Vamos a poner las corrientes, ¿ya? Esta corriente, esta otra y esta otra. Dos entran y una sale, ¿ven? Ya. Ustedes pueden recorrer el circuito como quieran, horario o antihorario, ¿no? Por ejemplo, el de la izquierda lo recorre en forma horaria, el de la derecha lo pueden recorrer en forma antihoraria y aplican lo de arriba, ¿no?
pero van a tener en cuenta estos signos, más ya saben cuándo, cuando tienen el mismo sentido las flechas de la FEN y de la corriente, y menos en caso contrario. Y nos vamos al último ya. El último problema. El último problema de esto ya lo vimos, ¿no? Ah, no, este es el último. En, en cada uno de los circuitos que se muestran, dice, todos proporcionan el mismo voltaje. Este es el primero, miren. Ahí hay una corriente, las tres están en serie. Esta es la resistencia equivalente, la intensidad es lo que ven acá abajo. ¿Ven? Ley de Ohm, ¿no? Voltaje entre resistencia equivalente, aproximadamente 0,3. Segundo circuito, vamos a ver en cuál hay menor corriente, ¿ya? Este es el segundo circuito. Ahí hay una corriente, ISU2, vamos a ver cuál es. Otra vez resistencia equivalente, estas dos están en paralelo, RR. Estas dos están en paralelo, RR. Ahí queda R medios, ¿no? R medios es el equivalente de esas dos y queda en serie con la otra, ¿no? Así que primero sumo o hago esto más práctico, ¿no? R más la equivalente de las dos que están en paralelo, que es R por R entre R más R, ¿no? Sale 3 medios de R. La intensidad de la corriente es voltaje entre resistencia. Y ya está. La resistencia equivalente es 3 medios de R, 0,7 aproximadamente por ese factor que ven ahí, ¿no? El cuarto circuito, ahí hay otra corriente, otra resistencia equivalente, todas están en paralelo, se suman los inversos, se invierte el resultado, y ya está. ¿Cuál es la intensidad de la corriente? Voltaje entre resistencia equivalente, sale 3 veces ese factor. Y el último circuito, ahí están, ven, estas dos están en serie, estas dos están en serie, y va a quedar en paralelo finalmente con la tercera, ¿ya? Ahí hay una cuarta corriente, entonces el equivalente, como quedan finalmente en paralelo, queda 1 sobre R más 1 sobre 2R, y ya está, es el equivalente, de ahí la intensidad, última corriente, intensidad, ¿ven? Voltaje entre resistencia, equivalente, que es 2 tercios, y va a quedar 1,5 por ese factor. Comparando, ya saben quién es menor, bueno, la menor es la primera, ¿no? Que nos salió 0,3, ¿recuerdan? 0,3 veces ese factor, ¿no? La primera es la menor. En primer circuito se obtiene la menor corriente, ¿no? Bueno, esto ya lo vimos, ¿no? Ya lo vimos. Yo pienso que es todo. Así que nos vamos. Bien, será hasta la próxima. Cuídense.